Corté el contacto con mi hermana después de que se acostara con mi esposo y me dijera que no me metiera en sus asuntos. Años después me suplicaron que cuidara a su hijo mientras ella se recuperaba de un accidente automovilístico. Yo, 36F, estoy divorciada desde hace 3 años. Mi ex esposo, Caleb, 36, tuvo una aventura con mi hermana, Elise, 32F, mientras estábamos casados, y eso terminó con nuestra relación. Caleb y yo nos conocimos a través de amigos cuando teníamos 25 años en una fiesta, y ahí fue cuando empezamos a salir. Estuvimos en una relación por 3 años, tras lo cual él me propuso matrimonio y luego nos casamos. Habíamos estado casados por unos 5 años cuando finalmente descubrí que me había estado engañando con mi hermana. Caleb y Elise se conocieron por primera vez cuando lo llevé a casa a cenar a los 6 o quizás 7 meses de nuestra relación. Para entonces sabíamos que íbamos en serio y decidimos presentarnos a nuestras familias. Yo ya había conocido a su familia, que solo eran sus padres, ya que él no tiene hermanos. Yo, sin embargo, vengo de una familia bastante grande. Soy la hija del medio, nuestro hermano mayor es Chris, y es prácticamente la única persona de mi familia con la que hablo ahora. La primera vez que llevé a Caleb a casa a cenar, se llevó bien con todos, pero sobre todo con Elise. Se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común, como sus programas de televisión favoritos, libros e incluso el tipo de cocina que disfrutaban, y realmente conectaron por eso. Pensé que era tierno, no tenía idea de en qué se convertiría eso en el futuro. Se hicieron muy buenos amigos y yo estaba feliz de que Caleb se llevara tan bien con mi familia. También tenía una buena relación con Elise en ese momento, ya que éramos más cercanas en edad comparadas con Chris. Elise y yo a veces incluso salíamos en citas dobles con nuestras respectivas parejas y pasamos muchos momentos divertidos juntas. Ella tuvo un par de relaciones efímeras mientras Caleb y yo estábamos juntos, así que traía a un chico diferente a cada cita, e incluso bromeaba sobre cómo deseaba que Caleb tuviera un hermano para poder salir con él en su lugar. Ocasionalmente hacía comentarios sobre cómo Caleb era el chico perfecto y lo afortunada que yo era, pero siempre los tomé como cumplidos, sin analizar demasiado porque genuinamente pensaba que solo estaba elogiando a Caleb y no veía nada malo en ello. Nunca pensé que tal vez estaba insinuando algo porque así de mucho confiaba en ella y la amaba, que ni siquiera se me ocurrió que tal vez ella sentía algo por él. Cuando Caleb me propuso matrimonio y nos casamos, no hubo nadie más feliz que Elise, de hecho, ella fue la dama de honor en mi boda. Así que pueden imaginar lo herida que estuve cuando, después de 5 años de estar juntos, descubrí que los dos habían estado acostándose a mis espaldas. Antes de que pregunten, no había nada que pudiera hacerme sospechar de ellos dos. Confiaba en Elise más que en nada en el mundo y también confiaba en Caleb. En mi cabeza, ellos nunca harían nada para lastimarme y estaba segura de ello. Así que, durante 5 años, Caleb y yo tuvimos una relación muy fluida. Hubo un par de contratiempos menores aquí y allá, como que él quería hijos y yo no estaba lista para ello. Él quería que pasara menos tiempo en el trabajo, pero esa no era una opción para mí porque yo ganaba más que él y por el tipo de estilo de vida que teníamos, necesitábamos mis ingresos para mantenernos financieramente. Él pensaba que yo estaba demasiado orientada a mi carrera y quería que fuera un poco más relajada y sin importar cuánto lo intentara, no podía explicarle que necesitábamos absolutamente el dinero que ambos ganábamos para tener un estilo de vida estable. Para contextualizar, soy banquera de inversión y es un trabajo muy exigente. Él trabaja en marketing y es bueno en su trabajo, pero no es tan dedicado como yo, y no me quejo de ello. Realmente amo mi trabajo y me ayuda a cumplir mis sueños, así que ¿por qué no debería trabajar duro por ello? Y en cuanto a por qué no quería hijos, bueno, esa es una respuesta fácil. No estaba mental ni emocionalmente lista para ser madre, y preferiría no hacer algo en absoluto que hacer un mal trabajo, especialmente cuando se trata de ser madre. Creo que si alguien no está listo para ser padre, no hay forma de que deba ser presionado o coaccionado para convertirse en uno. No quiero tener hijos y luego arrepentirme de mi decisión, y yo había sido muy clara al respecto desde el principio de nuestra relación, pero él había asumido que yo cambiaría de opinión a medida que nos casáramos y pasara el tiempo. No sé por qué pensó que cambiaría de parecer si siempre había dicho que no quería hijos. De todos modos, estos eran los principales puntos de discordia entre nosotros y la mayoría de nuestras peleas importantes solían ser por alguna de estas dos cosas. Como cualquier otra pareja, también teníamos discusiones por tonterías, pero siempre podíamos superarlas, incluso cuando teníamos grandes peleas, nos reconciliábamos al final y sabíamos que estábamos en esto a largo plazo, o al menos eso sabía yo. No creo que él y yo estuviéramos en la misma página al respecto. Mi punto es que peleábamos pero siempre nos arreglábamos, él siempre me expresaba su amor, incluso hasta una semana antes de que descubriera que me había estado engañando, y nunca tuve motivos para dudar de su lealtad ya que nunca me dio razones. Sin embargo, una semana después de celebrar nuestro 5º aniversario de bodas, descubrí que había estado teniendo una aventura con Elise.
Incluso el día de nuestro aniversario, él estaba siendo muy lindo conmigo en la fiesta mientras éramos los anfitriones, actuando como si yo fuera la única persona que le importaba, pero eso cambió significativamente después de que me enteré de su traición. Un par de días después de celebrar nuestro aniversario, estaba revisando mi armario buscando algo que no encontraba, así que decidí buscar en el de Caleb. No recuerdo exactamente qué buscaba, pero recuerdo que tenía un evento de trabajo unos días después y buscaba un saco muy específico. Pensé que tal vez lo había puesto con su ropa por error, así que decidí mirar en su armario y, mientras buscaba, accidentalmente agarré una bolsa que él había empujado hasta el fondo. Por curiosidad la saqué y empecé a revisarla. Para mi sorpresa, me di cuenta de que estaba llena de ropa de mujer. Tras revisar un par de prendas, me percaté de que ya había visto esa ropa antes y me di cuenta de que era toda de Elise. No podía entender qué estaba pasando y estaba en un estado de confusión total, estaba absolutamente perdida porque no encontraba ni una sola explicación razonable para esto. Así que decidí revisar su teléfono, algo que nunca había hecho antes porque confiaba en él y él nunca me lo había hecho a mí, nunca nos habíamos dado motivos para ello, pero en ese momento sentí que tenía que hacerlo porque incluso si le preguntaba por esa ropa, él tendría tiempo para inventar una excusa y esconder evidencia. Así que simplemente lo hice, sabía la contraseña de su teléfono y decidí revisar sus mensajes directos. Efectivamente, cuando abrí su chat con Elise inicialmente parecía inocente, pero al subir noté que la forma en que se hablaban no era de amigos, estaban coqueteando, poniéndose íntimos por texto y haciendo planes para verse, lo que explicaba todas esas noches que él se quedaba trabajando tarde. Deduje que esta aventura probablemente llevaba meses y casualmente Elise había venido a almorzar ese día, así que los dos tuvieron la suerte de que los tuviera en la casa al mismo tiempo. Los enfrenté juntos, les mostré los mensajes y la bolsa de ropa que encontré en su armario y exigí una explicación, pero en lugar de disculparse conmigo o siquiera molestarse en negarlo, los dos simplemente dijeron que esto no era de mi incumbencia y que debía mantenerme fuera de sus asuntos. Me quedé realmente desconcertada por esa respuesta porque, obviamente, era de mi incumbencia si mi esposo me estaba engañando con mi hermana. No me contuve y empecé a gritarles a ambos ese día, pero en lugar de reaccionar, ellos simplemente siguieron fingiendo que no era gran cosa. Caleb incluso tuvo el descaro de decirme que como yo no le daba un hijo ni me molestaba en pasar suficiente tiempo con él, lo cual era muy hipócrita porque él tampoco estaba dispuesto a comprometer su lujoso estilo de vida y yo era quien lo mantenía. Esa era la razón por la que tuvo que buscar otras opciones y que él y Elise se llevaban muy bien. Elise dijo que yo debería estar agradecida de que él eligiera mantenerlo en la familia, en lugar de irse a otro lado, ya que eso habría sido aún más vergonzoso para mí. Me dijeron que no iban a detenerse y, de hecho, ahora que me había enterado, ya no veían razón para ocultármelo. Solo lo habían mantenido en secreto porque querían evitar el drama y estaban esperando a que a ella le dieran un ascenso para mudarse lejos y que Caleb la siguiera, pero ella no se oponía a la idea de revelar todo ahora y terminar con esto. Fue realmente asqueroso y ni siquiera sé cómo logré pasar por todo eso. No había mucho que decir después de descubrir la verdad, ya que no parecían culpables y yo no iba a perdonarlo, eso era seguro. Así que decidí solicitar el divorcio y, después de que se lo conté a mis padres, ellos cortaron contacto con Elise, Chris también dejó de hablarle. Literalmente nadie de nuestra familia volvió a tener vínculos con ella y ellos no parecían peor por eso. Un par de semanas después, Elise se mudó a Pensilvania, que está a 9 horas de camino de aquí, y una vez que nuestro divorcio se concretó 3 meses más tarde, él también la siguió. No impugnó el divorcio ni mi petición y me dejó todo a mí, supongo que dedujo que ahora que estaba con Elise no tendría que preocuparse por el dinero. Ella había sido ascendida a un mejor puesto y eso significaba un mejor sueldo, así que él no tenía que preocuparse por perder mi patrimonio ni por el acuerdo que obtendría del divorcio. Supongo que simplemente tenía prisa por terminar con esto, así que no dio mucha pelea y me alegro, porque eso me permitió acabar rápido. Desde entonces ni yo ni nadie de mi familia ha tenido contacto con ella, no sabemos dónde está, no sabemos qué ha estado haciendo, nunca nos molestamos en averiguarlo. Mis amigos que todavía la siguen y están en contacto con ella saben que no deben hablarme de eso. Así que, para resumir, no tengo idea de qué pasa en su vida. Han pasado 3 años, pero sigo intentando recuperarme de todo y realmente me arruinaron para siempre. Sin embargo, recordé todo hace un par de días porque Caleb se puso en contacto conmigo. Me llamó desde un número que no reconocí y, desafortunadamente, he tenido el mismo número de teléfono durante los últimos años y no lo pensé mucho antes de contestar esa llamada. Tan pronto como respondí debí haber colgado, pero la curiosidad pudo conmigo y cuando lo escuché hablar al otro lado, decidí escucharlo al menos. Sonaba bastante desesperado y alterado, y rápidamente me explicó que llamaba para pedir mi ayuda, lo cual fue realmente audaz porque durante 3 años no habíamos estado en contacto y no terminamos exactamente en buenos términos. Lo mínimo que pudo haber hecho fue al menos disculparse conmigo, pero no hizo nada de eso y fue directo al punto.
Me dijo que Elise había tenido un accidente de auto hace unas semanas y no podía moverse, ya que se fracturó ambas piernas y sus brazos estaban todos magullados, y que tenían un hijo de 2 años que necesitaba ser cuidado. Me dijo que ya había intentado que sus amigos de allá se hicieran cargo, pero todos estaban ocupados y ninguno estaba dispuesto a asumir una responsabilidad tan grande. Y él no podía manejar todo solo, ya que también tenía que ir a trabajar e intentar ganar más ahora que Elise iba a estar en reposo en cama por bastante tiempo y no podía ir a trabajar. Tenían que asegurarse de que Elise estuviera cuidada, y manejar tanto a un niño de 2 años como a Elise, que estaba tan gravemente herida, no era lo suyo. Habían pensado en contratar a una enfermera de tiempo completo, pero incluso eso estaba fuera de su presupuesto, ya que la zona en la que viven es bastante cara, así que ahora dependían de su familia para que los ayudaran. Ya habían llamado a mis padres, pero ellos dijeron que ya eran demasiado viejos, o definitivamente habrían aceptado. Mis suegros ya no eran una opción, ya que mi suegro falleció hace apenas un año y mi suegra vive en Canadá con su hermana, así que no podrá ayudar aunque quiera. También habían llamado a Chris, pero él había dicho que no quería tener nada que ver con ellos nunca más, y no confiaban en nadie más lo suficiente como para dejar que se hicieran cargo de cuidar a su hijo mientras ellos estaban indispuestos, aparte de mí, ya que ninguno de los dos era particularmente cercano a su familia extendida. Así que, como último recurso, literalmente me estaban rogando que los ayudara y, después de años de guardármelo, finalmente tuve mi momento. Después de que terminó de contarme todo esto, simplemente le dije que no podía ayudarlo porque no era de mi incumbencia y luego colgué y bloqueé su número. Ni siquiera me molesté en entrar en detalles y simplemente lo dejé así. Chris piensa que hice lo correcto, pero desafortunadamente mis padres no están muy de acuerdo. Piensan que han pasado 3 años y que ya debería haberlo superado, especialmente porque Elise está pasando por algo tan horrible y yo debería estar ahí para ella. Ni siquiera entiendo de qué están hablando, porque piensan que estoy siendo terca al negarme a ayudarlos y yo creo que ellos están siendo ridículos al siquiera esperar que los ayude después de lo que me hicieron. Me siento mal por el niño, de verdad, pero de nuevo, ese no es mi problema. Ellos insisten en que soy egoísta y terca y que al menos debería considerarlo antes de decir que no. Han pasado un par de días y mis padres realmente me están afectando porque ahora no estoy segura de si hice lo correcto o no. No me habría sentido mal por ellos, pero hay un niño involucrado y por eso estoy repensando mi decisión. Soy la mala por negarme a ayudar a mi hermana y a mi exmarido con el cuidado de su hijo después de que él me engañó con ella. Actualización 1. Hola, primero que nada, muchas gracias por todos los comentarios en mi publicación. Gracias por tomarse el tiempo de decir algo, fue muy amable de su parte. Y ahora, respecto a mi decisión, no voy a cambiar de opinión. Sigo manteniéndome fuera de sus asuntos, tal como ellos mismos lo dijeron. Mis padres pueden pensar lo que quieran de mí, realmente no me importa, ellos no tienen el derecho de decidir si debo seguir adelante o no. Yo fui la que salió herida y por lo tanto, soy la única persona que puede decidir cómo me siento al respecto. Y siempre me sentiré mal por su hijo, pero de nuevo, ese no es mi hijo ni es mi problema. Si tanto lamentan esta situación, ellos mismos pueden asumir la responsabilidad de cuidar a su nieto en lugar de inventar excusas sobre lo viejos que son, apenas tienen poco más de 60 años. Hacen todo lo que la gente normal hace y no es como si fuera la gran cosa para ellos si solo se trata de un par de meses. Estoy segura de que pueden ayudar, pero no quieren hacerlo, simplemente quieren cargarme el muerto a mí. Cuando les comuniqué mi decisión a mis padres y les dije que no iba a cambiar de opinión, me dijeron que ellos también iban a cortar lazos conmigo, ya que yo era muy egoísta y terca, y no podían creer que fuera a actuar de esta manera a pesar de que Elise estaba tan gravemente herida. No sé qué es tan difícil de creer, me traicionaron una vez y no voy a dejar que me pasen por encima una segunda vez, es así de simple. No creo que esté haciendo nada malo. Aún no he hablado con Chris al respecto, pero sé que estará de mi lado como lo ha estado hasta ahora. Él está un poco ocupado con el trabajo en este momento porque acaba de firmar un nuevo proyecto y pasarán un par de días antes de que pueda encontrar tiempo suficiente para discutir esto con él, pero hasta entonces, me siento bastante cómoda con mi decisión. No sé qué va a pasar con Elise, Caleb y su hijo, y realmente espero que encuentren una solución por el bien del niño, pero no es mi problema preocuparme por ello. Actualización 2. Hola, ya ha pasado 1 semana y media desde que Caleb intentó ponerse en contacto conmigo. Lo bloqueé en aquel entonces y hasta ahora, no ha podido volver a contactarme, pero me he enterado por Chris que han estado intentando comunicarse con él incansablemente e incluso Elise le ha estado enviando mensajes. Pero él ha estado ignorando todos sus textos y simplemente los deja en visto. Hablé con Chris hace un par de días y me dijo que incluso él había decidido que no iba a mantener el contacto con nuestros padres más, ya que estaban siendo realmente irracionales y egoístas. Es irónico, ya que eso es exactamente de lo que me han estado acusando a mí. Les está bien empleado, sinceramente, ya que ahora están solos y ni siquiera tienen a Chris para llamar familia. Todavía tienen la oportunidad de arreglar las cosas con su otra hija, Elise,
pero no creo que vayan a asumir la responsabilidad de cuidar a su hijo. Parece poco probable porque mis padres son el tipo de personas que dicen que aman a sus seres queridos pero no mueven un dedo por nadie. He visto eso en ellos con los hijos de Chris. No entraré mucho en detalles, pero hubo un incidente hace un par de años cuando el hijo mayor de Chris se fracturó la muñeca tras una mala caída en el parque y debía tener unos 4 años en ese momento. El negocio de Chris estaba pasando por una mala racha entonces y les pidió a nuestros padres que le prestaran algo de dinero para poder contratar a un fisioterapeuta para mejorar el movimiento de la muñeca de su hijo después de que le quitaron el yeso. Pero se negaron rotundamente. Aparentemente le dijeron que se estaban haciendo viejos y que también tenían que ahorrar para su jubilación, así que no podían simplemente dar dinero como si fuera caridad. Chris fue respetuoso y no volvió a mencionarlo porque no quería parecer engreído, pero yo pensé que era algo egoísta de su parte, así que no me sorprende mucho que sigan sin ayudar con sus nietos, es justo lo que esperaba. Solo espero que entiendan cuando Chris y Elise se nieguen a dejar que interactúen con sus nietos en el futuro, ya que nunca han mostrado interés en ser útiles. Si sus hijos no tienen derecho a ninguna ayuda de su parte, ellos tampoco deberían sentirse con el derecho de pasar tiempo con sus nietos cuando quieran, pero esa es solo mi opinión. Por mucho que me desagrade Elise, espero que las cosas funcionen para todos ellos eventualmente. Actualización 3. Bueno, esta va a ser una actualización bastante larga. Han pasado casi 2 meses desde que recibí noticias del accidente que sufrió Elise. No he sabido de ellos directamente, pero me he mantenido en contacto con Chris y él es quien me está dando toda esta información. Le dije que me parecería bien si él mantenía el contacto con Elise y respondía a sus mensajes porque, honestamente, no me sentía muy bien con la situación. No me agrada Elise, es cierto, y detesto absolutamente a Caleb, pero al mismo tiempo no soy tan desalmada como para desear que les pase algo malo. Sé que su hijo de 2 años no ha tenido nada que ver con todas las cosas malas que ellos han hecho en el pasado, así que le dije a Chris que se mantuviera en contacto con Elise y la ayudara si lo necesitaba. Eran malas personas, pero eso no significa necesariamente que yo tenga que rebajarme a su nivel. Ya tuve mi venganza, me negué a ayudarlos y eso fue todo. Pero las familias son complicadas y no me sale desearle cosas malas a nadie, sin importar lo que me hayan hecho, simplemente no es mi naturaleza. Siento que tengo que defender mi decisión ya que la gente a veces puede ser juiciosa, pero bueno, divago. Por eso animé a Chris a hablar con ellos, para que al menos yo tuviera la tranquilidad de saber que mi sobrino estaba bien, eso es todo lo que me importa para ser honesta. Así que hace 2 semanas él finalmente se puso en contacto con ellos y les preguntó cómo iban las cosas por allá. Elise le dijo que la situación era bastante mala. Estaban teniendo que depender de una guardería para cuidar a su hijo, y eso les estaba dejando un agujero en los bolsillos porque el vecindario en el que vivían era bastante caro. Y no era una opción para ellos conducir varias horas de ida y vuelta todos los días desde donde vivían, ya que Caleb también tenía que ir a trabajar y ella ya no podía hacer nada por sí misma, así que era realmente grave. Además de eso, se estaban retrasando con el alquiler y estaban en riesgo de ser desalojados, lo cual no había sucedido hasta ahora solo porque ella estaba gravemente herida. El propietario fue lo suficientemente amable como para darles una extensión de un par de meses, pero después de eso, definitivamente tenían que pagar el dinero o dejar la casa, y ella no sabía de dónde iba a sacar todo ese efectivo. Le había pedido ayuda a nuestros padres, pero ellos se negaron de nuevo diciendo que querían ahorrar para el futuro. Puedo entender que quieran ahorrar para cualquier emergencia médica futura o lo que sea, pero no es como si nunca les fuéramos a devolver el dinero, nunca hemos sido así. No entiendo por qué siempre son tan escépticos y raros con el dinero cuando se trata de sus propios hijos, no es como si fuéramos ladrones. Sin embargo, esta vez cuando mis padres dijeron que no la ayudarían, ella perdió la cabeza y les dijo que los estaba sacando de su vida, esta vez ella sería la que no les hablaría nunca más. Y por mucho que se trate de Caleb y Elise, creo que tomaron la decisión correcta, ellos son tóxicos, pero mis padres también lo son. Es un milagro como Chris y yo salimos bien dado el hecho de que estábamos rodeados de tales personas, pero de todos modos, mis padres no van a tener ningún acceso a ninguno de sus nietos durante los próximos años, eso es seguro. Y no van a tener a nadie más a quien culpar sino a sí mismos. Ni siquiera van a tener acceso a sus hijos si lo piensas bien, ya que yo no les hablo, Chris ya no les habla y Elise tampoco lo hará a partir de este momento, así que están prácticamente por su cuenta. No puedo decir que no se lo merezcan, definitivamente no me siento mal por ellos ahora. Pasando a Elise y Caleb, Chris y yo discutimos las cosas que estaban pasando con ellos y le dije que no tendría problema si él quería ayudarlos, mi conciencia no me permitiría interponerme en eso. Lo siento, pero yo personalmente no puedo hacerlo, voy a mantenerme fuera de sus asuntos como ellos dijeron, pero tampoco voy a desanimar a nadie si quiere ayudarlos. Chris me dijo que hasta ahora no se había hablado con ella simplemente porque lo que ella me había hecho estaba muy mal,
pero ahora es muy difícil estar enojado con ella porque, a pesar de todo lo que había sucedido, ella estaba en una posición realmente difícil y, como su hermano mayor, él no podía simplemente quedarse sentado y ver sufrir a su sobrino, porque sabía con certeza que el hijo de Elise estaba pasando por un momento muy difícil lidiando con todo esto emocionalmente. Así que decidimos que él les enviaría algo de dinero cada mes hasta que pudieran recuperarse por sus propios medios. De hecho, me alegra que lo esté haciendo porque sé que nadie dio la cara por él cuando estaba pasando por un momento difícil. Mis padres no hicieron nada por él y yo había intentado contribuir financieramente cuando él estaba en una mala racha en su negocio. Y Elise también lo hizo, pero también teníamos que cuidar de nosotros mismos y no estábamos en una posición como la de nuestros padres. Ellos están bastante bien económicamente, así que podrían haberlo hecho. De nuevo, no trato de sonar engreída, pero podrían haber ayudado y no lo hicieron. Y aunque Elise y yo no estábamos exactamente en posición de ser filántropas, igual intentamos ayudar, así que ahora supongo que es justo que Chris le devuelva el favor y la ayude a ella también. Independientemente de lo que ella me hizo, nunca voy a superar eso, pero sea como sea, mi mayor preocupación era que mi sobrino estuviera sufriendo, pero ahora que eso está solucionado, puedo volver a no pensar en ellos nunca más. Honestamente no quiero tener nada que ver ni con Elise ni con Caleb, lamento mucho que les haya pasado algo tan malo, pero ahora quiero seguir adelante con mi vida. Creo que este era el cierre que necesitaba porque, incluso durante el divorcio, todavía no sentía que hubiera terminado con el asunto tanto como ahora. Simplemente voy a concentrarme en mi trabajo y en mi propia vida, e intentar mejorar todo sobre mí misma sin preocuparme más por los demás. Ya no tengo que lidiar con ninguna otra persona tóxica ya que tampoco estoy en contacto con mis padres y estoy muy feliz por ello. Estoy soltera y tengo mucho por lo cual vivir, así que estaré bien. Muchas gracias por seguir mi historia y por mostrarme tanto apoyo.